Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Hoy viernes 23 de octubre. Hoy tenemos una gran conferencia. Como lo saben, hace ya unas semanas dimos inicio con este nuevo concepto de conferencias en materia jurídica. Hoy tenemos el placer de volver a estar con ustedes en esta gran conferencia, ¿qué digo yo? Un monumento de conferencia con el maestro José Miguel González. En verdad, quiero darle las gracias a todos los que nos han ayudado, darles las gracias a ustedes, a todo el conjunto de gente que nos ha inspirado. Nos han inspirado a tener una cultura jurídica mayor, tener temas novedosos, tener este concepto que es para ustedes y de ustedes, como siempre lo hemos dicho. Aquí nadie es perfecto, nadie es doctores honoris causa ni ese tipo de cosas, sino aquí estamos trabajando fuerte cada semana para darles a ustedes una calidad sobre la calidad. Así de sencillo. Tanto las conferencias de pago como las conferencias que hacemos gratuitas que son para ustedes. Mandamos saludos a nuestros amigos de Facebook, que hoy tenemos también, los invitamos durante el transcurso del día, a los diferentes grupos en los cuales les doy el agradecimiento, darle las gracias a todos los grupos de Facebook que aceptaron nuestra invitación, que esté puesto promocional de esta conferencia gratuita en sus páginas. A todos nuestros amigos de Facebook, gracias. A todos esos administradores que quieren que exista una cultura jurídica, que forman parte de nuestra ideología, de que en este país debe cambiar en el aspecto jurídico, desde un punto social, desde un punto económico, desde un punto de vista político. En todos y en cualquier lado debe existir una cultura jurídica, y eso lo conocemos como abogados, y los que son aquí futuros abogados, ahorita estudiantes, aprovechen este momento que es para ustedes, que pueden preguntar al final de la conferencia, pueden poner un caso, lo que ustedes deseen compartir. Además, que los invitamos cordialmente a que pongan su correo electrónico para que nosotros les enviemos material que vamos a analizar en esta conferencia, así como documentos de PDF de gran calidad, temas, para consolidar más lo visto en la conferencia. Es un sentido práctico en todo sentido de la palabra. Hoy tenemos una conferencia más de las que ustedes iniciaron junto con nosotros. Veo muchas personas que iniciaron con nosotros en la conferencia número 1. Pues hoy tenemos y continuaremos de aquí hasta que, no sé hasta cuándo, pero esto yo creo no va a tener fin. Vamos a dejar generaciones y generaciones de este tipo de conferencias con temas bien específicos, bien explicados. Hoy tenemos una gran noche, la noche Nahuatili. Hoy tenemos naturaleza jurídica y supuestos procesales de las acciones reales en materia civil. Me presento ante ustedes, a los que no me conocen. Soy el maestro en Derecho Jorge Gómez, presentador de esta conferencia, y tengo el privilegio, el gusto y el orgullo de presentar al gran maestro José Miguel González, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Educación por la Universidad del Valle de México, en la cual fue director de la carrera de Derecho, director del sorteo TEC en el Estado de México. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México por oposición, con 30 años de servicio. Además, cuenta con 30 años litigando en materia mercantil, civil, familiar, agrario, todo un especialista en materia procesal en diferentes áreas jurídicas. No he conocido a alguien mejor que él. Así se las pongo. Muchísimas gracias, maestro, por brindarnos tu tiempo, por brindarnos esta conferencia gratuita que tú la ideaste, tú eres tu creador, es tu espacio. Aquí estamos tus videoasistentes, maestro. Cedo el uso de la voz al maestro José Miguel González. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en esta conferencia Nahuatili. Hoy que ponemos fin a una semana laboral,
pero que no por eso dejamos nosotros de seguir trabajando en esto que es tan apasionante, tan importante para nosotros como es el derecho. Bien, aquí quisiera, antes de tocar el tema, hacer algunos comentarios en complemento a lo que ha expuesto el maestro Jorge Gómez. Algunas personas me decían el por qué se hace esto hoy en viernes y no en sábado. Bien, quiero comentar al respecto lo siguiente. Los sábados la conferencia que se ha venido dando recibe por nombre Bohemia Jus. Bien, algunos temas que se han venido tocando, sobre todo en torno a la historia del derecho, a temas muy específicos del derecho. Por otra parte, está esta conferencia Nahuatili, que la hemos implementado con una idea muy concreta, con una idea muy clara, que esta conferencia Nahuatili sea siempre el preámbulo de ciclos de conferencia que se van a exponer con posterioridad. A ese respecto, y a todos aquellos que nos suban amablemente su correo, se les harán llegar los promocionales del ciclo de 4 conferencias que inician el próximo lunes, referente precisamente a las acciones reales en materia civil en un sentido procesal. Bien, ese es el objeto de la conferencia Nahuatili. Nahuatili es un término de origen náhuatl que habla precisamente del respeto a la ley. Por otra parte, tenemos ese gran ciclo de pláticas a cargo del maestro Jorge Gómez, que es la conferencia Vampiro, que se da los sábados casi a medianoche, que también tiene temas muy importantes, muy específicos, con la doble experiencia del maestro Jorge Gómez, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito de la seguridad pública. Él cuenta con las 2 licenciaturas, tanto en Derecho como en Seguridad Pública, así como en la maestría en Derecho. Y en cuarto lugar tenemos la Lex Noctibus a cargo del licenciado Jorge Ramírez Serrano, que esa se viene impartiendo los jueves a las 8 de la noche. Entonces, a eso se debe, hoy tenemos esta conferencia Nahuatili, sin perjuicio de las conferencias Bohemia Jus y de las otras 2 conferencias que hemos venido comentando. Bien, entrando entonces ya en el tema específico de las acciones reales, como he venido comentando, vamos a iniciar un ciclo de conferencias a partir del próximo lunes. Sin embargo, pues es importante establecer algunos aspectos, a comentar algunos puntos acerca precisamente de lo que son las acciones reales, de la diferencia que van a tener estas con las acciones de carácter personal y el sentido procesal que vamos a encontrar nosotros en las mismas. Bien, hemos preparado un material para esta plática. Vamos a pedirle de favor al maestro Jorge Gómez si nos lo pudiera abrir e ir comentando con apoyo de este material, precisamente de lo que se van a tratar estas conferencias y dar precisamente esta pauta, entender cuál es la materia de todo esto. Bien. Entonces, tenemos acciones reales y los supuestos procesales. Aquí yo quisiera iniciar primeramente distinguiendo lo que es el derecho real de la acción real, que es un punto importante. Cuando nosotros hablamos del derecho real, nos estamos refiriendo precisamente al poder jurídico que un sujeto ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien que le permite su aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico y que además se vuelve oponible a tercero. Es decir, estamos hablando aquí del derecho que nosotros estamos ejerciendo sobre la cosa, sobre el bien. Partimos nosotros de una detentación y a partir de ello, pues vamos a establecer ese derecho que vamos a tener sobre las cosas. Aquí es importante entenderlo. Es el derecho que una persona conocida
como sujeto activo va a ejercer sobre el objeto o la cosa. Pasivo, que se vuelve toda la colectividad quien está obligado a respetar precisamente ese derecho que existe sobre la cosa. Entonces, esto en un primer momento. Hablar de lo que es la acción real para que en ese sentido entendamos más adelante lo que sería en este caso las acciones de carácter real, donde encontramos entre ellas aquellas que se ejercen respecto de los derechos reales. Este derecho real es absoluto. Obviamente es importante hablar de las limitaciones que la ley establezca al respecto. Sin embargo, hablamos nosotros de un derecho absoluto que me permite usar, disfrutar y disponer de ese bien, sobre todo cuando hablamos del derecho de propiedad en un sentido absoluto, pero desde luego dentro de los límites que establezca la propia norma. Por otra parte, hablamos de que este derecho es de orden público. A ver, quiero explicar esta parte para entender bien por qué hacemos este señalamiento. Si bien el tema de derechos reales dentro del derecho objetivo lo ubicamos dentro de lo que es el derecho privado, no menos cierto es que la constitución del derecho, el respeto de ese derecho, el ejercicio, el respeto en el ejercicio de ese derecho es de orden público. A eso se debe esta característica que estamos señalando. De contenido patrimonial. ¿Por qué? Porque ese bien sobre el cual estamos ejerciendo nosotros la acción va a tener un determinado valor. A este respecto, quiero también hacer otro comentario. Nos vamos a enfocar primordialmente a la normatividad de la Ciudad de México. Sin embargo, durante las conferencias se irán abordando también aspectos de otros sistemas, de otras legislaciones a nivel estatal. Sin embargo, pongo el caso de la Ciudad de México y una situación muy concreta. Este tipo de acciones, por regla general, se ventilan en la vía ordinaria civil, acciones a las que más adelante me voy a referir. Sin embargo, el artículo 969 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, en relación con el 691, nos hablan de la procedencia del juicio oral civil. Y en el caso de acciones reales, se establece que las mismas se ventilarán en la vía oral civil cuando el valor de la cosa sea inferior a aquel que se señala para que un asunto sea apelable. Cuantía que establece el artículo 691 y que se revisa cada año. Es decir, si mi asunto en suerte principal es superior a esa cuantía, se ventilará en la vía ordinaria y la sentencia que en su momento se pronuncie, la sentencia definitiva, será apelable. Si es inferior a esa cantidad en suerte principal, se ventilará en la vía oral y la resolución no será recurrible bajo ninguno de los recursos ordinarios que establece el Código de Procedimientos Civiles. Sabemos también que en muchas ocasiones es difícil establecer una cuantía o hay asuntos de cuantía indeterminada. Esos se ventilarán en la vía ordinaria. Y otra característica más es que es un derecho de abstención. ¿Por qué lo consideramos así? Precisamente por ese deber que tenemos como terceros de no obstruir, de no obstaculizar el ejercicio de ese derecho por parte del titular. Eso es importante. Estoy obligado a respetar la propiedad de otro. Estoy obligado a respetar la posesión de otro. Derechos reales como lo son
el usufructo, el uso, la habitación, la prenda, la hipoteca, en fin. Bien, de estos derechos reales encontramos entonces, como ya se había comentado, una relación inmediata entre la persona y la cosa. Esta persona como sujeto activo y la cosa, esa relación que va a tener directamente con ello. ¿Cómo va a ser esto? Soy propietario de un bien inmueble en virtud de que cuento con un justo título. Ese título está inscrito, está matriculado en el registro público de la propiedad. Es una escritura pública que fue debidamente matriculada y que cuenta con un asiento registral en dicho registro. Bien, ahí tengo yo esa relación directa. Tengo a lo mejor la causabiencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo como tal esa escritura pública que me señale como propietario, pero estoy designado como heredero, como el legatario en un testamento. Se hace referencia a que se me transmite ese bien. Obvio, tengo que llevar a cabo la sucesión, tengo que adjudicarme, pero tengo el título que me permite detentar ese bien. Puede darse el caso de que el título surja a partir de una disolución de una sociedad conyugal, o bien puede ser que yo me adjudique el derecho de propiedad a través de actos traslativos de dominio, como puede ser la compraventa, como puede ser la adjudicación del bien como consecuencia de algún embargo y remate, o como también se puede dar a través de la prescripción adquisitiva, a la cual destinaremos una sesión completa como forma de adquirir esa propiedad. Es decir, entonces estoy estableciendo yo ese vínculo directo entre el titular del derecho y la cosa. Y por otra parte, el deber de los demás de respetar al titular de ese derecho en el ejercicio precisamente del mismo. ¿Por qué es importante establecerlo? ¿Por qué es importante señalarlo? Muchas veces, aún entre abogados, se da la confusión entre lo que son las acciones reales y lo que son las acciones personales. Aquí es muy claro, es respecto de la cosa. Cuando nosotros hablamos de una acción de carácter personal, hablamos precisamente de un dar, de un hacer, de un no hacer, donde uno le reclama al otro precisamente ese cumplimiento en una situación de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, esta es la relación de la que tenemos esta característica que se está señalando. Es sobre la cosa y a partir de ello, pues van a surgir esas acciones de carácter real que establece el Código de Procedimientos y va a ser objeto precisamente tanto de la plática que estamos teniendo ahorita como de las conferencias que se van a ir impartiendo a partir del próximo lunes. Bien, esta es la relación que surge. ¿Qué derechos reales son aquellos que contempla nuestra legislación? Esos derechos reales que vamos a tener nosotros van a ser en primer lugar el derecho de propiedad, ese derecho pleno, ese derecho donde se conjunta precisamente el usar, el disfrutar, el disponer de ese bien, a partir precisamente de ese justo título que vamos a tener al respecto. Vamos a pedirle al maestro si nos pudiera hacer el cambio a la siguiente lámina para señalar cuáles son esos derechos reales que se contemplan en nuestra legislación. Bien, aquí quisiera comentar un caso que uno de los amables colegas que está ahorita en este momento me llamó en esta semana por teléfono a raíz precisamente de un ciclo
de conferencias en materia agraria que se llevó a cabo y donde le surgía esta duda. Él me decía, me preguntaba, oye, fíjate que a mi cliente un ejidatario le vendió la propiedad de una parcela. ¿Eso es válido? Y a ello le respondí de una manera tajante y categórica, no. La propiedad en el sentido social es a favor de ejidos y comunidades agrarias. Lo que el ejidatario tiene es un derecho de uso y de explotación sobre una parcela, pero no es un derecho de propiedad en el sentido romanista, en el sentido civil, como lo estamos planteando ahorita. Un ejidatario, un comunero, puede usar y disfrutar de la parcela que se le ha asignado, pero no la puede vender, al menos de una forma directa. Si bien es cierto, hoy en día la ley agraria contempla lo que se conoce como acción de dominio pleno, pero la regla nos dice que no. En materia civil, hablamos nosotros de un derecho pleno donde usamos, disfrutamos y disponemos de ese bien. Entonces, entiéndase la propiedad como derecho real y aquellas acciones reales tendientes precisamente a proteger la propiedad, a recuperar la propiedad, como es la acción reivindicatoria, o bien esa acción de prescripción adquisitiva tendiente a consolidar la propiedad a nuestro favor una vez que se han cumplido los requisitos de posesión originaria a título de dueño de forma gratuita, continua, pública, de buena fe. Bien, el derecho de propiedad como derecho real a partir del cual surgen estas acciones que comentamos. El usufructo, ese derecho de uso, ese derecho de beneficio sobre los frutos que produzca una determinada heredad. A partir del usufructo, el uso y habitación que han sido denominados, han sido conocidos como derechos limitados o derivados de ese gran derecho que es precisamente el usufructo, que también le da al titular del mismo ese beneficio sobre la cosa. Las servidumbres que en este caso nos da lugar a lo que es la acción confesoria, por la cual podemos establecer o demandar el establecimiento de una servidumbre por parte del titular del predio dominante hacia el titular del predio sirviente. La acción de hipoteca, que en este caso tiene como finalidad el constituir, el ampliar, el registrar un gravamen, este gravamen sobre el bien, o bien el reclamar el pago, o en este caso el derecho de lo que sería la prelación de algún crédito. Sobre esto quiero también hacer un comentario, porque aquí sí tenemos un poquitito la diferencia que se presenta en distintas legislaciones. En el caso de la hipoteca, el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México contempla la vía especial hipotecaria. En otras legislaciones, esto se lleva a cabo a nivel de lo que es el juicio ordinario civil. Pero lo cierto es que esta vía o acción especial hipotecaria me permite precisamente constituir esta hipoteca, establecer el gravamen. Me permite también el ampliar la hipoteca, me permite registrarla si es que ésta no ha sido debidamente inscrita en el registro público de la propiedad. Me permite de igual manera reclamar el pago respecto de la obligación que dio lugar a la constitución del gravamen, o bien el que se establezca una prioridad, una prelación respecto de ese gravamen. Como comentario, ya tuvimos un ciclo de conferencias referente precisamente a lo que es la hipoteca
hipoteca y el juicio especial hipotecario, y seguramente más adelante vamos a tener otro. El derecho de prenda, que a diferencia de la hipoteca, se va a dar respecto de los bienes muebles. Entonces, con esto espero que sí que quede clara la idea. Cómo, por una parte, está el derecho real y cómo a partir del derecho real vamos a poder llevar a cabo acciones de carácter real. Bien, ya habíamos pasado a la siguiente lámina y en este sentido es importante señalar aquí el supuesto previsto por el artículo 3 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Por las acciones reales se reclamarán la herencia, los derechos reales o la declaración de libertad de gravámenes reales. Se dan y se ejercitan contra el que tiene en su poder la cosa y tiene la obligación real, con excepción de dos casos muy concretos, lo que es la acción de petición de herencia y lo que es la acción negatoria. Bien, en esta primera parte del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, o bien a partir de lo que sería el libro segundo en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se establecen, se definen las distintas acciones que se pueden llevar a cabo. Este artículo 3 es fundamental porque en esas acciones de carácter real efectivamente se refiere a los derechos reales, como ya hemos venido comentando, pero también se habla de la herencia y también se habla precisamente de lo que es la declaración de libertad de gravámenes. Es decir, estamos hablando de un aspecto bastante amplio en ese sentido. Aquí, por ejemplo, es importante comentar la acción de petición de herencia. Esta acción de petición de herencia la va a entablar esa persona que ha sido declarada heredera o legataria en un testamento, o aquella persona que tiene el vínculo para poder ser declarada heredera en una sucesión intestamentaria. ¿Contra quién? Contra el albacea. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se me reconozca como heredero, con la finalidad de que se me haga entrega de los bienes, que en este caso, si hablamos de algún legado, fueron designados a mi favor, o bien que se rindan las cuentas correspondientes. ¿De dónde a dónde? Pues en todo aquel momento donde yo todavía no tenía reconocido el carácter de heredero en el juicio sucesorio, y a partir de este momento donde ya se da esa declaración de heredero a través de la acción de petición de herencia. El caso de la acción negatoria, donde yo solicito la liberación del gravamen o bien la reducción de ese gravamen. ¿Por qué? Porque he cumplido con la obligación que dio lugar precisamente a ese gravamen. ¿Qué busco entonces? La cancelación. O bien podría yo también pedir una reducción en ese gravamen que se ha establecido. Bien. Aparte de estas dos acciones que hemos señalado, hay una que resulta fundamental y vamos a dedicar una plática completa a ello. La acción reivindicatoria, a cargo del titular del derecho de propiedad frente a aquel ocupante del bien que no tiene un mejor derecho que el titular del derecho de propiedad. ¿Qué voy a reclamar yo en el ejercicio de esta acción? El que se determine que soy titular del derecho de propiedad, que tengo el dominio del bien y consecuentemente que se haga entrega del mismo a mi favor. Esa acción resulta fundamental, la acción reivindicatoria.
Veremos entonces lo que será el escrito de demanda, las características específicas que se van a tener, cuándo se ventilará en la vía ordinaria civil, cuándo lo haremos en la vía oral civil. Por otra parte, vamos a hablar de lo que son los interdictos de retener y recuperar la posesión, así como también de lo que es el juicio plenario de posesión. Obviamente que al hacer este planteamiento, seguramente que alguno de ustedes, amables colegas, a lo mejor hace este cuestionamiento. Oye, pero la posesión no es un derecho real. En ese sentido, a nivel doctrinal, siempre ha habido una disputa sobre si es o no un derecho real. Pero lo cierto es que a partir de la posesión, yo ejerzo una detentación sobre un determinado bien. Existen los interdictos de retener y recuperar la posesión. De ello nos hablan los artículos 16, 17 y 18 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Todo aquel que ha sido perturbado, todo aquel que ha sido despojado, debe ser ante todo restituido. Esa obligación se da en aquel que no tiene un mejor derecho a poseer que el detentador del bien. Obvio, bajo supuestos específicos, que no haya pasado más de un año de ese acto que ha perturbado o que de plano ha desposeído al que ha venido poseyendo. Es una medida protectora de la posesión. Hablaremos de la importancia que tiene precisamente esa medida de protección en favor del posesionario. El juicio plenario de posesión, que va a tener como finalidad el que se me declare poseedor definitivo de una posesión provisional que se defiende, se protege a través de los interdictos posesorios. Vamos a tener nosotros el juicio plenario de posesión que busca declararnos poseedores de forma definitiva. Y que quede claro, poseedor. No hablo de un derecho de propiedad, pero sí hablo de un camino en busca, en un futuro, de ser declarado propietario respecto de ese bien. La prescripción adquisitiva, la famosa usucapión o usucapión. Esa posesión de forma originaria, a título de dueño, pacífica, continua, pública, de buena fe y aún de mala fe, que va a traer como consecuencia el que se me declare propietario de pleno derecho a través de sentencia definitiva. Sobre este tema ha habido y hay muchos mitos y realidades. ¿Por qué? Porque no falta el cliente que se acerca con nosotros y nos dice, es que llevo 30 años ahí. Bueno, pero ¿cuál es el acto generador de tu posesión? No, pues es que a mí me rentaban la propiedad y por eso entré a detentar la misma. Bueno, tu posesión es derivada, no es apta para prescribir. Para prescribir es apta aquella que es de forma originaria y a título de dueño. Además de que el camino pues nos ha venido ya llenando de más requisitos. El contar con un traslado de dominio. A partir de ese traslado de dominio, el que haya el pago de contribuciones, en concreto del impuesto predial, a favor de la persona que pretende prescribir. El caso de si el inmueble está o no inscrito en el registro público de la propiedad. Si está inscrito, pues en la vía ordinaria llevaré a cabo el juicio de prescripción adquisitiva o usucapión. Pero si no está inscrito, entonces a través de la vía de jurisdicción voluntaria
o de procedimiento judicial no contencioso, que así se denomina en el Estado de México, llevaré a cabo la información ad perpetuam, la información de dominio, de tal manera que se me pueda reconocer como propietario a nivel privado. Hablaremos entonces de esa prescripción adquisitiva vía usucapión o vía información ad perpetuam o de dominio. Por eso entonces es que le doy esta especial importancia a la posesión, a las medidas tendientes a proteger esa posesión y a la posesión como forma o medio de adquirir el derecho de propiedad. Bien, en esa sesión se hablarán de todos esos mitos y realidades. Vamos a hablar también del caso específico del Estado de México, donde ya ha habido una modificación en el Código de Procedimientos Civiles respecto de la vía en la cual se lleva a cabo la usucapión. Entonces, también va a ser importante ello. Las acciones hipotecarias, la acción negatoria, la acción confesoria. En el caso de la negatoria, pues ya comentábamos que se busca aquí cancelar o reducir el gravamen, y en el caso de la acción confesoria, lo que se busca es precisamente el establecer esa servidumbre. Bien, a todo esto entonces va dirigido esta plática, va dirigido el ciclo de conferencias que vamos a tener a partir del próximo lunes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pocas acciones nos permiten conocer de fondo tanto el derecho como es precisamente la acción real. Precisamente, tanto en el planteamiento de la acción que yo voy a hacer, como también en lo que va a ser la vía para llevar a cabo esa acción. Siendo importante, siendo fundamental establecer la diferencia entre vía, entre acción. A partir de la acción, entonces vendrá precisamente esa vía. Se irán manejando también diversos escritos que nos permitan conocer cómo llevar a cabo estos planteamientos. Es importante en nuestros escritos de demanda, en nuestros escritos de contestación de demanda, cuando en los escritos de ofrecimiento de pruebas, de objeción de documentos ofrecidos por nuestra contraparte, el cumplir, el llevar a cabo determinadas reglas. En mi caso personal, y lo hemos comentado en otras sesiones, muchos de ustedes pues ya son conocidos de nosotros, de este Buró Jurídico Investigador. Estamos nosotros totalmente en contra de los escritos de machote. Un abogado jamás debe trabajar bajo machotes. Cada asunto, del tipo que sea, de la materia que sea, requiere precisamente de la atención debida, de hacer el escrito de una forma adecuada, de desenvolvernos de una manera correcta a través del lenguaje escrito. Eso es importante. Yo sé que dentro de nuestra ética no podemos nunca hablar mal de un colega, no podemos denostar al colega, no podemos denostar a la autoridad, pero muchas veces uno ve escritos que dejan mucho que desear. Inmediatamente uno se da cuenta que son escritos de machote, que son escritos que no están debidamente fundados, escritos que no tienen un planteamiento correcto. En ese sentido, pues nuestro taller, nuestras conferencias van dirigidas también a llevar a cabo esa debida redacción, para que a partir de la redacción nuestro planteamiento sea claro, sea preciso. Voy a hacer un comentario y lo quiero hacer con todo el respeto. Es un mero ejemplo, no va con la idea de denostar a nadie, y menos a los impartidores de justicia. Nosotros como abogados postulantes debemos partir siempre de una base, y lo quiero decir con todo respeto.
de que el juez es tonto. Con todo respeto, y lo hago en general, no quiero particularizar y mucho menos denostar a nadie. ¿A qué me refiero yo con este comentario que no es denostativo? Simplemente a que mis escritos o la forma en que yo me desenvuelvo en una audiencia deben ser de tal manera claros y bien planteados que cualquier tonto lo entienda, incluyendo al juez. En ese sentido lo hago, obviamente sin denostar a nadie. ¿Por qué? Porque luego encontramos escritos que son tan rebuscados, que son tan retóricos, que están hechos en un lenguaje barroco, churrigueresco y rococó, que el mismo Miguel de Cervantes Saavedra envidiaría. No se trata de eso. Usemos lo que sea necesario en extensión para plantear nuestro derecho, para defender nuestro derecho, pero no abusemos de ello. A eso va dirigido también este taller y todos los que hemos tenido con anterioridad, a que nuestros planteamientos sean claros, a que el juez entienda nuestra idea, a que nos admita a trámite a la demanda porque es clara, a que ese planteamiento sea contestado por la contraparte y no queden ahí cuestiones confusas. A que las pruebas que en su momento ofreceremos y vamos a desahogar vayan acorde a esa litis que estamos planteando. Que también a partir de ello podamos objetar las pruebas y manifestaciones de nuestra contraparte. Que formulemos los alegatos de buena prueba una vez que se han desahogado las probanzas y finalmente a que obtengamos una sentencia favorable a nuestros intereses. Esa debe ser la formación del abogado. A eso debe dirigirse también la cátedra en los temas procesales, teoría del proceso, derecho procesal civil, derecho procesal penal, procesal laboral, procesal mercantil, procesal agrario, para que precisamente nuestros planteamientos de carácter sustantivo sean debidamente seguidos en las vías procesales y obtengamos ese camino, esa respuesta que nosotros estamos buscando. Mucho hay que trabajar en ello, mucho hay precisamente, debemos nosotros de ir creando esa escuela. Acabar con los abogados de machote, acabar con el tinterillo, acabar con esa mala escuela que por mucho tiempo se ha presentado de personas que dominan exclusivamente el procedimiento, pero no hacen planteamientos de fondo de una manera clara. Muchas veces en el medio y a través de los colegas, uno encuentra situaciones que yo considero lamentables. De repente le llaman a uno, oye, un favor, ¿no tendrás un machote de escrito de apelación con agravios? Oye, ¿no tienes un machote de amparo directo o de amparo indirecto? Se me hace eso tan terrible, ¿por qué? ¿Cómo voy a pedir un machote de amparo cuando a partir de un acto reclamado yo tengo que desarrollar ahí mis conceptos de violación? Jamás voy a poderme basar en un machote de un amparo anterior que tuvo como origen otros conceptos de violación totalmente diferentes a los que a mí me causa el acto de autoridad. Entonces, eso es grave. ¿O cómo se atreven a pedir un machote, un formato de apelación? Cuando los agravios en que se fundó esa apelación en aquel momento, obviamente van a diferir, obviamente van a ser distintos de los que en este caso me causa el juzgador de primera instancia y se vuelven precisamente objeto del recurso que estoy haciendo valer. Bien. Creo yo que va a ser un escenario formidable el estudio de estas acciones reales para que a partir de ellos
pues trabajemos en esa depuración de la técnica jurídica para que en base a ello busquemos ganar de fondo, ganar de una manera correcta los asuntos. Entrar precisamente en el estudio, en fundamentar de una manera adecuada, en exponer los razonamientos lógico-jurídicos correctos, de tal manera que esto se pueda traducir precisamente en sentencias favorables a nuestros intereses. Tomando en cuenta también que obviamente hoy en día todos los casos se van a la segunda o tercera instancia. La tercera instancia cuando el asunto es recurrible. La segunda instancia cuando no es recurrible y se interpone el amparo contra la sentencia del juzgador. Entonces, prepararlo de tal manera que obtengamos una sentencia favorable en primera instancia, que no se puede echar abajo a través de un recurso o más adelante a través del juicio de amparo. Entonces, hay que trabajar fondo, hay que trabajar forma precisamente para ello. Yo creo que es también tiempo, a partir de este comentario, de dignificar nuestra profesión, de dignificar la carrera, quitar tantos estigmas, tantos comentarios negativos que hay en nosotros. Quitar la idea del machotero, del tinterillo, del tramitólogo. Somos juristas, somos conocedores del derecho, que eso se vea en nuestros planteamientos, en nuestros juicios, en nuestros escritos, en nuestras comparecencias, en todo aquello que encierra esta apasionante y hermosa profesión que es precisamente la de licenciado en Derecho. Pues bien, yo les agradezco muchísimo el favor de su atención de esta bonita plática y si en alguien de ustedes existe alguna duda, algún comentario, algo que permita ampliar lo que yo he expuesto, pues adelante. Sean bienvenidas todas las preguntas, todos los comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Excelente conferencia, muy puntual. Unos temas fascinantes que próximamente los vamos a anunciar los promocionales para hacerles la cordial invitación. Inician el próximo lunes, es lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche. Sumando a lo que comenta el maestro José Miguel, también quiero hacer el anuncio siguiente. He recibido cerca de 10 mensajes de ayer a hoy, hoy también en varios, que están mencionando algo de que organizamos en la entrega de constancias. Quiero decirles contundente, no entregamos constancias de ningún tipo. Si alguien les dice que este grupo da constancias, es totalmente falso. Ahí están nuestros datos, pueden preguntar a los correos electrónicos o hasta mi teléfono, el teléfono del grupo que ustedes gusten, o a los grupos que tenemos, como los grupos Vampiro, que pregunten. Jamás vamos a entregar constancias, que quede claro. No entregamos en el pasado, no entregamos hoy y no vamos a entregar en un futuro. Así se los pongo muy claro. Hemos descubierto muchas problemáticas de otras personas que en verdad, bueno, cada quien su rollo, que han tenido problemas en ese tema. Nosotros nunca entregamos en un pasado constancias, no entregamos ahorita ni vamos a entregar en un futuro. Para que quede claro, no queremos nosotros que tengan una mala información y de gente que ni siquiera conocemos y que ni siquiera pertenece a nuestro grupo. Y además a lo mejor lo está haciendo porque tiene la envidia de que no puede hacer lo que nosotros hacemos, de calidad para ustedes. Que eso es normal aquí en esta vida y en todos lados. Si alguien tiene una duda, por favor, quite el micrófono, tiene el uso de la voz, o puede subir su pregunta o idea al chat. Al que no ha subido su correo electrónico, lo invitamos a que suba su correo electrónico para enviarle ese material de calidad, así como obras jurídicas en PDF, las cuales se las haremos llegar lo más pronto posible. Si alguien quiere preguntar o alguien quiere opinar, por favor, quite el micrófono y tiene el uso de la voz. Adelante, ¿escucho a alguien? Buenas noches. Adelante, Alicia Pati, un gusto verla. Gracias.
Yo tengo duda, ¿qué es mejor o qué diferencia hay entre el testamento notarial al oreográfico? ¿Cuál es mejor? Sí, ajá. Sí, licenciada, muy buenas noches. Es un gusto saludarla como siempre. Hoy en día, al menos en el caso de la Ciudad de México, ya se derogó lo referente al testamento hológrafo, lo referente al testamento público simplificado. Hoy se conserva el testamento público abierto y aquí hay que entenderlo. El testamento público abierto es un testamento ordinario. Bien, consta en escritura pública. Hablábamos nosotros de testamentos especiales anteriormente, como era el marítimo, el militar, el otorgado en país extranjero, el simplificado. Hoy la idea es precisamente ya el que quedaron sin efecto esos testamentos respecto a dictarlos, no así a que se lleven sucesiones en base a testamentos de ese tipo que fueron dictados con anterioridad. El testamento público abierto se eleva a escritura pública, le van a entregar a usted como testadora el testimonio notarial donde se contiene ese testamento. Obviamente será matriculado en el Archivo General de Notarías y como cualquier otro testamento, usted puede modificarlo, puede revocarlo en cualquier otro momento. El hológrafo se otorgaba de puño y letra del testador. Un ejemplar se depositaba en el Archivo General de Notarías y otro se conservaba en el interesado. Se tenía que promover una instancia previa que era la declaración de formalidad del testamento hológrafo a partir de la vía de jurisdicción voluntaria y después se abría la sucesión. Eran en realidad dos juicios. El testamento público abierto nos permite denunciar la sucesión de forma inmediata, ya sea en la vía judicial o incluso en la vía notarial, si es que viven los herederos, son mayores de edad, no existe conflicto entre ellos. Sí, le comentaba porque aquí en Yucatán sí existen ambos. Entonces mi duda era esa, precisamente qué beneficio tiene uno y el otro para aplicarlo con un cliente. Ajá. Aquí recordemos que el testamento hológrafo parte de circunstancias muy especiales. El testamento hológrafo es un testamento, es un acto realmente de última voluntad. La persona prácticamente está a punto de morir. De puño y letra estampa eso que constituye su última voluntad. Cuando hay el tiempo, sin duda alguna, es el testamento público abierto. Sin embargo, cuando se dan esas situaciones especiales, como la hipótesis que contemplaba y se contemplan en otros estados, del testamento militar, del testamento marítimo, son circunstancias especiales. El testamento privado, la persona, perdón por la forma en que lo voy a plantear, se está muriendo, hay que recabar su última voluntad. En el caso del testamento público abierto no es así. Está el testimonio notarial, está la matriculación del mismo en el Archivo General de Notarías, forma parte del RENAT, del Registro Nacional de Avisos Testamentarios. Entonces, todo eso va a tener usted a su favor. Y la otra pregunta es, ¿quién asigna al albacea por decir, en el trámite de un intestado? Ajá. Si hablamos nosotros del intestado, recordemos que a partir de que el juez emite el auto declarativo de herederos, se señalará una audiencia, una junta de herederos. Serán entonces aquellos herederos designados o reconocidos en el auto declarativo quienes de común acuerdo designen al albacea. En caso de algún conflicto, de alguna situación, podrá hacerlo el juez, pero la regla general es que son precisamente esos herederos que han sido declarados. Y en el caso de la sucesión testamentaria, aparece la designación en el testamento
se hará saber a la persona si asume o no el cargo y si no también pues serán los herederos quienes lo designen. Sería todo. Muchas gracias. A sus órdenes, licenciada. Gracias, licenciada Pati. Un saludo. Espero que todo esté bien después de todo el agua que les cayó después de su terreno. Es que ella es para los que no conocen, es del estado de hermoso de Yucatán, creo, nos había comentado, que es un lugar precioso. Alguien que tenga una duda, por favor, también puede quitar el micrófono y tiene el uso de la voz. En estos momentos, si me autoriza, maestro, voy a subir su número telefónico por si alguien gusta consultar una corta. Huawei Y9, adelante, tiene el uso de la voz. Sí, Tiene el hola. micrófono abierto. Hola, buenas Gracias, noches. Lick. Soy la licenciada Cristal Huerta. Gracias. Mi pregunta, licenciado maestro Miguel, ¿qué efectos tiene un contrato de compraventa que fue no ratificado, más bien que fue llevado ante notario, nada más para que diera fe de la existencia del original? O sea, exhibe una copia, el notario otorga una copia certificada de ese documento. Ese contrato, ¿qué efectos tiene para acreditar ya sea posesión o propiedad ante Sí, un tercero? licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarla, como siempre. Bien, aquí hay que entender Gracias. esto. El notario efectivamente es un fedatario, es titular el de un protocolo. Aquí hay que distinguir bien en qué consiste su intervención. Si ante él estamos elevando a escritura pública un contrato de compraventa respecto de un bien inmueble que traerá como consecuencia su matriculación en el registro público de la propiedad. Hablo aquí de que en el caso del Estado de México es el Instituto de la Función Registral. Bien, en la mayoría de las entidades federativas sigue siendo registro público de la propiedad. O simplemente acudieron a formalizar ante notario un contrato y el notario lo que hace es dar fe de la voluntad de las partes y no lo elevan a escritura pública. Bien, ese fenómeno se ha repetido no solamente a nivel de los notarios. En muchos lugares, y hablo del Estado de México, de algunas otras entidades, hay contratos privados de compraventa que se han celebrado ante el presidente municipal o ante el síndico procurador. Bien, aquí exclusivamente se está dando fe de la voluntad de las partes, pero no se está elevando a escritura pública. ¿Qué efectos puede tener esto? Que el día de mañana aparezca una persona con un derecho oponible ante ellos. Es decir, yo en este caso, como síndico procurador o como notario, que simplemente doy fe de la voluntad de las partes, pero no elevo escritura pública, pues a mí no me consta la legitimación de la parte vendedora para vender. Es decir, no me consta que sea legítimo propietario. Doy fe de la voluntad de las partes, pero no he constatado que es titular del derecho de propiedad. ¿Qué problema hay en ello? Que pues obviamente puede surgir el derecho de cualquier tercero que puede echar abajo esta situación. Entonces, es una situación recurrente, es algo muy común. Hay municipios enteros donde la gente cuenta con contratos privados de compraventa que no han sido elevados a escritura pública. Entonces, esto nos complica también la situación, licenciada. Ok, muchas gracias, licenciado. Nada de qué, licenciada. Gracias, licenciada, por su participación. Hago invitación nuevamente a que puedan subir sus correos aquí a nuestros amigos de Zoom y también a nuestros amigos de Facebook, que puedan subir su correo electrónico para enviarles material de calidad en relación al tema de esta conferencia. Alguien más que quiera una duda, puede también subirlo al chat, puede preguntar o algún tema que gusten.
subí el teléfono del maestro José Miguel, también subí mi teléfono y la dirección de Facebook, donde pueden ver nuevamente esta gran conferencia, este gran monumento de conferencia. Alguien que quiera del uso de la voz, solo quite el micrófono. Adelante, licenciado José Antonio. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Mi querido Mike, ¿cómo estás? Buenas noches, me da gusto saludarte. Sí, a sus órdenes. Tal vez Igualmente, Toño. Qué bueno que te acuerdas de mí, qué bueno. Oye, nada más para profundizar en el comentario anterior del contrato de compraventa, que te hicieron una pregunta. Quizás la certificación que haga el notario del contrato no lo eleva a escritura pública, pero sí le puede dar fecha cierta. ¿Estoy en lo cierto o no? Efectivamente, estamos hablando de una formalidad y entiendo perfectamente tu planteamiento. Ok, ya por lo menos no se puede alegar un vicio de la voluntad. Eso es importantísimo. Ninguno de los suscriptores puede alegar aquí algún vicio del consentimiento que pudiera dar lugar a una nulidad. En ese sentido, nos ayuda que se haya celebrado ante notario. Simplemente lo que no está sucediendo es la cuestión de la solemnidad, que no fue elevado a escritura pública, pero sí se suple esa parte muy importante. No sé si en ese sentido va dirigida tu pregunta, mi estimado Toño. Sí, tu comentario, sí, Mike, perdón. en ese sentido, porque quizás esa falta de solemnidad que dices por la falta de pago de impuestos, registro público, traslado de dominio, se pueda ejercitar una acción de usucapión con una fecha cierta en el documento, que también puede ser cuestionable, pero sí le da una cierta seguridad al actor de que tiene un documento de fecha cierta al haber estado asentado ante el notario o al haber sido certificado ese documento ante el notario. Efectivamente, así es, porque algo que es fundamental en la usucapión es el acto generador de la posesión. Efectivamente, una posesión originaria y a título de dueño. Efectivamente, ese va a ser mi base. He poseído y aquí tengo el documento a partir del cual consta que he venido detentando el bien. Y qué mejor que ante la fe, en este caso de un notario público. Efectivamente, así es. Muchos juicios de usucapión no prosperan. ¿Por qué? Porque no se demuestra el acto generador de la posesión, esa posesión a título de dueño, de forma originaria. Hoy en día, cada vez son más estrictos los jueces al momento precisamente de determinar si se acredita o no ese acto de posesión originaria y a título de dueño. Efectivamente, este documento público que señalas, pues ya crea una primer presunción a favor precisamente del que promueve la usucapión. Me parece correcto tu apreciación. Te felicito por la conferencia. Me parecen muy atinados tus comentarios. Mucho gusto saludarte y felicidades. Muchas gracias, mi estimado Toño, muy amable. A ti, Mike. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado José Antonio. Un gusto saludarlo. ¿Alguien más que quiere? Sí. Adelante, licenciado Javier Sánchez. Un gusto saludarlo nuevamente. ¿Qué tal? Gracias por su asistencia. Buenas noches. Gracias, licenciado José Miguel. Un gusto. Sabes que para mí es un gusto escucharte. Y excelente el día de hoy. Una pregunta. Mira, hace unos meses, ahora con la pandemia, unos familiares se pelearon en una fracción de terreno. Ellos no tienen ninguna documentación, sí son dueños, pero el bien real se vino heredando y al final el poseedor a título de dueño no tiene ningún documento que lo avale más que un pago de agua y un recibo de luz, un contrato de luz, y eso cuando era luz y fuerza. Entonces, ellos quisieron hacer un contrato privado, pero uno de ellos dice, no, es que no vale. Notario público por la necesidad, bueno, no por la necesidad, por sus honorarios, se elevaba en llevar
ese contrato de compraventa. Y lo que nos recomendaron, ahí cuando fui con uno de ellos, fue que se hiciera un reconocimiento de contenido y firma y se pasara por la fe de un notario público. Ahora bien, ese contrato tiene validez en el juzgado para pelearlo, para pelear el bien, para elevarlo a escritura pública, porque nada más es ratificación de contenido y firma, decía el notario. Eso es todo, licenciado. No sé si me expliqué. Sí, licenciado Javier, entiendo el planteamiento. Aquí efectivamente hay una detentación. No se ha formalizado como tal el derecho de propiedad. Hay una máxima jurídica que es vital. Nadie puede vender sino lo que es de su propiedad. Eso es un principio de derecho. Bien. Entonces el notario dice, ok, demanden el reconocimiento de contenido y firma, que más que demandar es solicitarlo a través de un medio preparatorio. Bien, esto quizá para que a partir de ello se pueda empezar a generar el supuesto que me permita reclamar el día de mañana la usucapión. A eso me refiero. Aquí hay un comentario importante y voy a hilar tu pregunta con la del licenciado José Antonio. Bien, empezar a generar actos que me permitan el día de mañana prescribir a mi favor. Ese contrato celebrado ante notario público y que también nos planteaba la licenciada Cristal, puede servirme para solicitar el traslado de dominio ante el Instituto Catastral y a partir de eso empezar a pagar contribuciones. En ese sentido, es como nos puede ayudar todo esto. Por otra parte, en el caso que nos planteas, es importante entender cuál es la situación del predio. Yo haría varias preguntas. ¿Está o no está inscrito en el registro público de la propiedad? De estar, ¿es realmente la superficie con los linderos y colindancias que se vienen detentando los mismos que se contemplan en el registro o hay variación? Porque eso también pudieras dar lugar precisamente a un apeo y un deslinde. Entonces, todo eso tendríamos nosotros que armarlo y a partir de ahí definir qué acción es la que se puede dar. La sugerencia del notario es buena, pero yo la pregunta que haría es hacia dónde pretendemos dirigir todo eso. ¿Qué vía o qué camino es el que nosotros encontramos en condiciones de poder llevar a cabo? Ese sería mi comentario, no sé si estoy respondiendo o no a la pregunta. No, sí, claro. Este asunto sucede aquí en el municipio donde yo vivo, Juan de Zaragoza, y es un predio que lleva años heredándose, ¿no? Pero no tiene ningún documento. Y se los digo por experiencia propia de mis padres, que somos la tercera generación, y el domicilio que ocupamos no tenemos escritura. Sí pagamos predial, pero no tenemos escritura. Nuestros padres nunca lo hicieron. Y uno de mis tíos hizo una escritura, pero pues, ahí se quedó en el limbo. No, es que yo ya quiero, porque como viven en conjunto, dice uno, yo me voy, pero fírmame mi documento, pero no quieren invertirle. Sí lo tienen todo, pero no. Como lo vemos todos los días, existe el problema, pero no existe la economía para resolverlo. Sí que es uno de los grandes temas en muchas situaciones, la economía para poderlo promover. Ahora, yo veo aquí una gran ventaja. Si se paga un predial, es precisamente porque aparece en el plano manzanero del Instituto Catastral. Tiene asignado un lote, una manzana, hay una superficie. Ahí la pregunta sería si a partir de ello está inscrito en el registro público de la propiedad o no. Eso nos permitiría ver si el día de mañana cualquier acción tendiente a que prospere la prescripción adquisitiva
es en vía de usucapión como juicio o en vía de información de dominio como procedimiento judicial no contencioso, que así se llama en el Estado de México. Sí, no, sí, agradezco mucho el comentario, la verdad es que sí, me abre el panorama. Lo único que nos serviría pagar ante el notario el reconocimiento de contenido y firma es tener el aval para un medio probatorio, ¿verdad? Claro, Sí, efectivamente. sí, así lo entendí, ¿verdad? Efectivamente es un medio Sí, sería la adicional a eso. recomendación. Efectivamente. Ahora, ese predial y ese traslado de dominio a favor de quién está. Ahí hay que ver si es importante actualizarlo o no. ¿Mande? Sí, está el nombre del vendedor. Sí. No, aquí lo importante es que lo pudieran regularizar ustedes a favor de ustedes. De ese contrato que se va a llevar ante el notario, a partir de ahí piden precisamente el traslado de dominio a su favor, de tal manera que el pago de contribuciones les beneficie. Si yo pago a nombre de otro, no me beneficia. Si ese traslado de dominio y mis prediales están a mi nombre, voy en el camino correcto en miras de una prescripción de una usucapión. Pero sé que tu conocimiento es muy amplio, primos, las mujeres también son primas, no sé de ni uno ni otro. Es un problema general que existe en muchas partes de nuestro país. El hecho es de que quieren, él dice, ya se quiere ir el copropietario, ¿no? Se quiere ir por lo que está viviendo aquí ahorita. Sí, que aquí más que nada estaría... Carta poder. De compraventa, pero sé que una carta poder no es relativa de dominio. De ninguna manera. No, aquí me refiero yo al traslado de dominio del Instituto Catastral, donde yo ya voy a ser titular de una clave y a partir de ahí voy a pagar mis impuestos. A ese traslado de dominio me refiero. Obviamente, la compraventa es un acto traslativo de dominio, pero aquí no se puede elevar escritura pública precisamente porque no está la parte vendedora. Si la parte vendedora, el titular del derecho registral, vive y está de acuerdo en elevar escritura pública esto, ya están del otro lado, van ante notario y les firma. Pero si esta persona que vendió se niega o peor aún ya murió, pues entonces sí tendríamos que preparar ese camino para la prescripción adquisitiva. Ok, no, le entendí muy bien, licenciado, muchas gracias. Nada de qué, licenciado. Muchas gracias, licenciado Javier Sánchez, por su participación. Eso enriquece a todos y gracias, maestro José Miguel. Adelante, licenciado Jorge Ramírez, tocayo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí estamos presentes. Una excelente conferencia la que diste. Obviamente que fue una clase totalmente bien. Me gusta también ver al licenciado Javier Sánchez ahí, que ya está integrado en las conferencias. Y bueno, tocando tu pregunta, mi querido licenciado Javier Sánchez, como bien abonando un poco lo que dice el profesor José Miguel, viene cierto, ahí en el predio que estás mencionando, como bien dice el maestro, hay que ir al instituto registral, que le corresponde que está en Tlalnepantla. Ahí te voy a dar un tip, yo que he estado, ya me tocó hacer una usucapión adquisitiva parecida, obviamente buscando ahí todo esto en el instituto. Tú vas y gratuitamente te prestan el sistema de hoy por computadoras. Ahí en la computadora tú te metes obviamente a buscar, como bien lo acaba de decir el maestro José Miguel, lote, manzana, número, colindancias del predio, y ahí va a aparecer, si está inscrito, va a aparecer a nombre de fulanito, y a la vez se te va a desplegar la pantalla en donde va a haber un certificado de inscripción, o en su defecto, si hay una matriculación, va a haber un certificado de gravamen. Ajá. Ahí te va a especificar todos los antecedentes que viene arrojando el predio, y si en caso de que esa
como bien lo comentaba el maestro José Miguel, si tiene algún tipo de número de folio real de escritura, ahí te va a aparecer. O sea que, pues, digo, ahí a lo mucho te puedes tardar en sacar todos los datos unos 30 minutos, pero rápido, ¿eh? Igual, obviamente, pues ahora sí que para que tú te despejes la duda, y bien, obviamente, como lo dice el maestro, pues que tú puedas tener el traslado de dominio de tu nombre y pago impuestos ahí en Atizapán, ¿no? Y realmente no te cuesta caro hacer el traslado de dominio en base a lo que está diciendo el profesor José Miguel para que te entren la propiedad. Están cobrando alrededor de 2,500, 3,000 pesos, te digo, porque yo hice uno hace 2 años, precisamente, de una surobera que estuvo en Nicolás Romero, precisamente. Entonces, más o menos, por ahí le puedes buscar y ir poco a poco manejando ahora sí que la maneja poco a poco, nada más cosa de que así vayas ahí ya, o sea, como te comenta el profesor José Miguel, tú vas y pides una máquina y ahí, si está inscrita, te va a arrojar todos los datos desde la fecha que los años que tiene el bien inmueble. Entonces, bueno, yo abono con un poquito de lo que se te puede ayudar, amigo. Vas al maestro José Miguel, no sé si estoy bien o me regreso, a ver qué opina el profe. Aquí hay una situación que es fundamental a partir del comentario del licenciado Jorge Ramírez. Es lo siguiente. El documento que nos va a definir la vía a seguir es el certificado de inscripción o, en su defecto, el certificado de no inscripción. Si el registro, o en este caso el IFREM, porque es el Estado de México, nos extiende un certificado de inscripción, la vía es usucapión. Si es un certificado de no inscripción, tenemos que ir a la información ad perpetuam o información de dominio, que entre otros requisitos va a tener el que debemos demostrar que ese predio no matriculado no es propiedad ejidal, como tampoco es propiedad pública, ya sea a nivel federal, estatal o municipal. Y a partir de ahí, pues cumplir con los supuestos que la ley contempla. Entonces, si es efectivamente ello, ese sistema de computadoras, hay que decirlo, no es perfecto. Hay parte del archivo histórico del IFREM en el Estado de México que aún no consta en esas computadoras, por lo que es importante que con el antecedente que haya, solicitar el certificado. Y ya el IFREM nos va a responder con un certificado de inscripción o de no inscripción. Ahí sí necesita ser en ese sentido. No es como tal el certificado de gravámenes, es el de inscripción o el de no inscripción. Gracias, maestro. Gracias, licenciado Jorge, por tu participación. Gracias, licenciado Javier Sánchez. Es enriquecer más aún esta conferencia en la cual aprendemos todos y puntuales en la información para poder hacer ese tipo de procesos jurídicos. ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿Tiene el uso de la voz? Solo quite el micrófono, por favor. Maestro, no tenemos dudas. Últimas palabras, por favor. Pues nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes, estimados colegas, amigos, el haber estado presentes en esta plática, en esta que es una de tantas pláticas que esperemos tener también todavía. Hemos tenido muchas con antelación. Y efectivamente ahorita toda esta segunda parte con la muy valiosa participación de todos ustedes enriquece precisamente nuestra cultura jurídica, nuestra idea. De veras que yo aplaudo a todos los que ahorita intervinieron, que hicieron aportaciones muy valiosas, porque algo que es muy cierto en nuestra carrera es que no se gana nunca la guerra solo. Aquí hay que retroalimentar, hay que apoyarnos en el compañero, hay que compartir experiencias y en base a ello crecer. Entonces, yo les agradezco mucho esta dinámica, les agradezco mucho su presencia y pues nos estaremos encontrando en otros espacios, en otros momentos. Muchas gracias, nuevamente, que pasen la mejor de las noches y créanme que queda aquí
pues un gran sabor de boca precisamente por la asistencia y participación de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo, por todo. Espero que haya sido para ustedes como para mí, el servidor y varios de los otros, que esto es un monumento de conferencia. Pueden volverlo a ver por el Facebook. Ahí pónganle like, por favor. Muchas gracias. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. El próximo te estaremos proyectando las conferencias que haya anunciado el profesor, así como probablemente Bohemia Youth el sábado. Este sábado que viene no, pero el que viene lo vamos a proyectar. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Vivan con la cultura jurídica, por favor. Nos vemos en la próxima. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos por su participación y su presencia. Maestro, gusto en verlo. Hasta luego. A todos. Hasta luego. José Miguel. Nos Gracias. vemos, cuídense mucho. Un saludo a todos. Buenas noches, Mike. Gracias. Bye. Un abrazo a todos, cuídense. Gracias. Cuídense mucho. Buen fin de Gracias, semana. maestro. Tú también, amigo. Cuídate. Bye. Saludos, maestro. Igualmente, Cristal, saludos a todos. Anita, a todos, qué gusto. Buenas noches. En este momento termina la conferencia. Gracias.